Buenos días, bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, hoy los convoca un tema bien novedoso, bien interesante, muy importante también para nosotros, en este trabajo que ha llevado más de 2 años para poder concretar lo que finalmente se dio, que es la habilitación del sorgo a China con el nuevo protocolo, varias idas y vueltas, mucho trabajo, muchas reuniones también con privados, para tratar de llegar a lo que finalmente se firmó. Obviamente, como siempre, las cosas no son como uno esperaba perfectamente y muchos de los planteos no salieron. Pero bueno, acá estamos con 2 personas que vienen de la Argentina. Estamos con Martín Laplacet, tiene 53 años, está casado con 3 hijos, licenciado en Administración de Empresas de la UBA y tiene un máster en Administración de la Universidad de Itela, con 30 años de experiencia en el comercio internacional de commodities agropecuarios, especialmente de granos y subproductos. Trabajó también como trader en distintas empresas multinacionales, tales como La Plata, cereal del grupo André, Noble Group y actualmente Cofco, y Amachi, Argentina, de la cual es actualmente gerente general. Ha recorrido distintos países del mundo por cuestiones comerciales y vivió durante 2 años en Singapur como gerente comercial de Noble. También nos acompaña Jesús Silveira, nació en Buenos Aires en el 54, también casado con 6 hijos y 9 nietos, escritor y licenciado en Administración de Empresas de la UBA, con posgrado en Estrategia en el ITBA, tiene más de 40 años de experiencia en el comercio internacional de commodities y servicios relacionados con el trading de productos agropecuarios, habiendo trabajado en distintas organizaciones, así como creado algunas empresas. También ocupó durante 4 años el cargo de subsecretario de Mercados de la Nación. Asimismo, como escritor, ha publicado 20 libros y colaborado con artículos en distintos medios de prensa. Condujo también programas de radio y televisión y actualmente es asesor de empresas y consultor de negocios internacionales. Lo que nosotros le pedimos, a raíz de la experiencia que ellos tienen y son parte de los que arrancaron, ahora nos van a contar un poquito cómo arrancaron con el tema de sorgo. Sabemos que es un desafío interesante, tenemos varias plagas, malezas, enfermedades que están como requisito para este protocolo, así que lo que vamos a hacer es darle la palabra para que nos cuenten a ver cómo fue ese proceso y cómo lograron exportar más de 1 millón de toneladas al destino China. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchos años antes habíamos hecho la primera exportación de manzanas a Estados Unidos, también como los primeros. Y bueno, cuando vi el protocolo de sorgo a China, dije, bueno, vamos a buscar algún amigo chino que lo teníamos contactos con China y larguémonos. Y creo que lo importante, lo que quería decir en esta introducción es, vale la pena ser el primero, vale la pena arriesgar, vale la pena decir podemos hacerlo. Y yo creo que Uruguay está en condiciones de hacerlo, con todas las dificultades que puede tener un primer embarque, pero creo que tienen que hacerlo. Y por eso estamos acá para ayudarlos. Bueno, Martín, te dejo a vos con tu introducción un poco del comercio internacional. Bueno, buen día a todos. Gracias por la presentación.
Básicamente, para poner un poco en contexto, el sorgo es un grano forrajero donde la verdad que da buena cobertura y a lo largo del tiempo, si bien era un grano que se hacía mucho, ha tenido como una vuelta de tuerca a partir de China. ¿No es cierto? Un poco discutiendo esta mañana con Jesús y la verdad que uno tiene que entender China como lo que es, además de la potencia que es, del el tema de la población, que es un gran tema, y el maíz está muy intervenido. Entonces el sorgo viene a ser un cultivo que suple también como ración animal, además de otros usos que tiene. En definitiva, nosotros estábamos acostumbrados, si quieres pasar, nosotros acá tenemos un poco el tema mundial, Estados Unidos, Argentina, Australia, bueno, los exportadores y los importadores. Históricamente los importadores eran Japón, que llevaba, Chile, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mapa. Pero la explosión, bueno, pasalo si querés a este. Hay distintos tipos de sorgo, por ahí no sé si entrar tanto en detalle de esto. Hay distintos tipos de sorgo negro, sorgo blanco, para distintos usos. La verdad que en Argentina el sorgo que se ha dado es un sorgo con tanino alto por el tema de los pájaros. Ese fue un gran tema. Es un sorgo que, para que la paloma no lo coma, tiene bastante tanino. Tiene como el 1,5 de tanino. Contra un sorgo americano que por ahí nada que ver, es más blanco. Pero ellos no tienen el problema que tenemos nosotros en la plaga, ¿no? Bueno, los usos, principalmente forraje, producción de alimentos como la tortilla, en México, por ejemplo, se usa mucho, y la producción de alcohol. Se usa también en China el que es para el consumo humano, que recién lo hablábamos se usa para el licor, para este licor que hacen ellos, que es el baijiu. Y también algo para etanol, ¿sí? Bueno, este no, si querés pasarlo también. Bueno, la verdad que el tema de los precios, de nuevo, el principal cambio fue la entrada de China en el mercado. China fue como la revolución para nosotros, en el sentido que al tener un mercado de maíz totalmente desacomodado contra los precios internacionales y al estar prohibido el ingreso de maíz de otros lugares, el sorgo empezó a moverse con el mercado internacional. Entonces, el sorgo que trabajaba con un descuento contra el maíz históricamente para Japón, para Chile, empezó a tener un premio. Eso hizo que todo el mundo empezara a mirar el sorgo y que los chinos aparecieran. Cuando, si querés, Ahí quiero decir algo. Los chinos tuvieron un problema con Australia cuando empezó el COVID. Australia pidió que se hiciera una investigación del origen del COVID en China. A raíz de eso, China tomó represalias muy fuertes contra Australia, le prohibió el ingreso prácticamente del carbón, le subió los aranceles de la cebada forrajera al 85% y también subió los aranceles del sorgo. Entonces, ¿qué pasó? Como China se abastecía hasta ese momento básicamente de Estados Unidos y de Australia,
al estar limitada las posibilidades de los australianos, vinieron a la Argentina con más fuerza y después vamos a comentar de cómo fueron un poco más tolerantes en sus exigencias, ¿no? Porque unas cosas son lo que dicen los protocolos al pie de la letra y otra cosa son las coyunturas comerciales. Muchas veces esas coyunturas permiten que las exigencias se reduzcan, porque al otro le conviene este, que poder importar de ese país porque sancionó a otro. Y como decía Martín, los precios del sorgo, que siempre fueron entre 70 y 80% de los valores del maíz, pegaron un salto en Argentina y se vendió por encima del valor del maíz en Chicago. Ahí nosotros le pusimos algunos lugares donde ustedes pueden obtener precios del sorgo. Incluso hoy hay, esto es increíble, hay muchas plataformas que te dan, muy buenas plataformas que te dan precios al momento. Informaciones sobran hoy en día en el mundo. Lo que hay que saber es cómo leerlas, ¿no? Porque nos abruma la información y tenemos que saber cómo seleccionar. Pero una cosa importante es analizar las paridades de... Bueno, esta es la evolución de los precios del sorgo en dólares por bushel, de acuerdo a su relación con el maíz también. Y este tema de las paridades, acá mostramos un ejemplo de julio del 2021. Pues nosotros tenemos que ver contra quién estamos compitiendo. Estamos compitiendo con Estados Unidos, estamos compitiendo con Australia, y entonces tenemos diferenciales de flete y de calidad. Como dijo Martín, la calidad americana es un sorgo más blanco, es un sorgo con menor contenido de tanino. El sorgo argentino es más oscuro, más bicolor, le llamamos, más marroncito, tiene más contenido de tanino, entonces justamente por ese tema de la destilación para alcohol también prefieren el americano. Y entonces, bueno, el tema fletes es vital, ¿no? Sobre todo si van a empezar con containers. Los americanos tienen un flujo de containers a China que es impresionante, porque no solo mandan algo de sorgo en containers, sino que mandan mucho de lo que nosotros llamamos la burlanda. La burlanda es el subproducto de la obtención del etanol de maíz, ¿no? Lo llaman ellos DDGS. Entonces esa paridad hay que medirla básicamente en base al flete y a la calidad. Yo creo que Uruguay, en el tema de los containers, tiene una ventaja comparativa con Argentina porque tiene un flujo de containers bastante bueno. Incluso muchos argentinos siempre buscan de cargar vía transbordo en Uruguay, ¿no? Sí, Martín. Bueno, las regiones productoras en China, que China es, lo que tiene interesante China es que la producción del maíz es casi minifundio, latifundio, o sea, es muy poco desarrollada. Hay mucha de cría de cerdos locales ahí en los patios de la casa, como le llaman.
es bastante importante para el gobierno que siga habiendo maíz y por eso los precios son tan intervenidos o tan particulares en China. Eso hace que veamos muchas importaciones de maíz vía Vietnam, lo que vimos el año pasado con las importaciones americanas de maíz a China por mucho tiempo, que no habían pasado antes. Y entonces el sorgo juega un papel ahí. Si bien es un papel menor, está tomando protagonismo y sobre todo cobró protagonismo acá en nuestros países, ¿no? La producción ahí de sorgo en China se ha estabilizado medio en los 3 millones de toneladas en la última década. Una cosa que decía Martín que quiero agregar interesante para al que conoce China, el sistema productivo sigue siendo muy rudimentario. Entonces, el pequeño agricultor tiene por ahí 1 hectárea de maíz, tiene 30 chanchas, con el detrito de los chanchos producen gas, que con ese gas hacen funcionar la cocinita que tienen en la casa. Estoy hablando de la China rural, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos las grandes ciudades, Beijing, Shanghái, etcétera, pero todavía más del 50% de la población de China, hablamos de 1.400 millones de habitantes, o sea, 700 millones, están en el campo y viven en esa forma más rudimentaria. Sí, y además el tema de ver la evolución de lo que ha pasado en China en los últimos 20, 25 años, ¿no? Lo que ha pasado con la soja, sobre todo. Por ejemplo, que China exportaba soja hace 25, 30 años y hoy está importando 97 millones de toneladas. Todo este tema de los protocolos, que ellos en definitiva lo salen a buscar, salen a buscar orígenes para que los puedan abastecer. El tema de las compras estratégicas de maíz, de soja. Entonces, esto forma parte de un plan. Es un plan que muchas veces nosotros, bueno, yo hablo por el país donde vivo, muchas veces nosotros no podemos planear más de un día o una semana o un mes y estos tipos están mirando mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a cómo arrancó Jesús, la experiencia nuestra en sorgo fue súper interesante, fue pasito a pasito como la canción y la verdad que hoy el sorgo no llega a ser la soja porque no hay tanto volumen, pero hoy Argentina está exportando 1 millón de toneladas de sorgo cuando, diría, 10 años atrás nos habíamos quedado sin mercados, no teníamos prácticamente a quién venderle, lo vendíamos un descuento a Chile, a Japón y nadie lo quería. Argentina llegó a producir 8 millones de toneladas de sorgo en un momento, hoy está produciendo 4, se está utilizando mucho como cobertura, pero además está bastante alejado de los puertos, entonces en función de los precios el productor entrega o no entrega para la exportación. Bueno, esto, a ver. Todos estos datos se los vamos a dejar, digamos, los datos duros quedan para ustedes. Después vamos a hablar más de la experiencia comercial, ¿no? Pero ahí ven ustedes la producción argentina, cómo ha ido evolucionando. En el 2010 llegamos a 4.400.000. Los rindes yo creo que van a ser más o menos parecidos en Uruguay. Hoy me decían 5.000 kilos por hectárea. Argentina está en 4.400, 4.600. Obviamente ven que al final se empieza a recuperar la producción por la entrada de China en nuestro mercado.
Y esto es un poco cómo fue evolucionando las exportaciones argentinas a China. Esto según año calendario, porque acá siempre se mezclan en todo el mundo las estadísticas de lo que es campaña comercial o año calendario. Cuando tomás año calendario es distinto los números que campaña comercial. Pero el año pasado nosotros exportamos 2,5 millones de toneladas a China. Y a Japón debemos haber exportado 300.000 toneladas como mucho, que antes era nuestro único mercado, prácticamente Japón. O sea que es China el mercado si Uruguay quiere avanzar en la producción de sorgo, sí, sin duda, no pueden dudarlo eso. ¿Vale la pena? Bueno, hay que hacer los números en base a los rindes y el costo de producción del sorgo versus producir maíz o algún otro tipo de forrajera en el Uruguay, ¿no? Debe haber zonas en Uruguay que son más proclives al sorgo que otras. En Argentina el sorgo se hace más en una zona media marginal, no en zona núcleo, no en zona de maíces de 12.000 kilos por hectárea, ni de zona sojera, sino un poco, si ustedes ven la pampa húmeda, medio en el círculo de esa pampa húmeda. Entonces tienen que ver cuál es la zona también en el Uruguay más marginal, donde el sorgo vale la pena y los números den para estructurar este tipo de negocios que, como ven, en el 2015 se empezó con, sí, yo me confundí, yo exporté en el 2014, pero eso era muy poco. Después en el 2015 aumentó un poquito la exportación y hubo algunos problemas en los embarques por las condiciones, más que de los chinos, la que nos poníamos nosotros mismos a través de nuestro servicio sanitario. O sea, el servicio sanitario argentino, el SENASA, era más papista que el Papa, digamos, porque exigía, con miedo a que el protocolo se suspendiera, empezó a poner unas exigencias de limpieza, que ahora vamos a ver el tema de las plagas, del protocolo, demasiado grandes. Entonces se dejó de exportar totalmente. Como ven, 2016, 2017 no se exportó nada, el 18 apenas. El 19 empezó a levantar un poco y el 20, cuando empezó este problema entre China y Australia, ya empezó a crecer sostenidamente. Lo vemos acá. Y dentro de los exportadores argentinos, acá mi compañero Martín Laplacel, en azul, está Maggi, que en los últimos 4 años es el exportador con el 33% de las exportaciones. O sea, tratamos de traer a la persona indicada que conoce bien el negocio. Este protocolo entre Argentina y China se firmó en el año 2014. Yo recién entré en el gobierno en el fines de 2015, y estuvimos tratando de mejorarlo porque, bueno, entre otras cosas, me decía recién el subsecretario que el protocolo que ustedes firmaron es más o menos parecido al nuestro. Entre otras cosas, obliga al SENASA a llevar un registro de los exportadores, a llevar un registro de las instalaciones portuarias, a que monitoree la limpieza del zarandeo, que eso medio un poema. Martín,
¿Querés hablar de la limpieza del zarandeo un poquito? Bueno, acá como comercial, el problema grande que teníamos era que el protocolo del lado SENASA era muy restricto y con mucho miedo y temor de lo que pudiera pasar, con cero capacidad de negociación con el organismo chino, este AXIC. Ya el antecedente en el que habían tenido dos compañías grandes con muy buenas relaciones con China era que les habían rebotado los barcos y el protocolo justamente decía que los barcos podían ser rechazados. Entonces nosotros como empresa lo que tuvimos que, de la forma que lo encaramos fue, bueno, vamos a vender FOB y que alguien tome el riesgo, porque no queríamos tener el barco flotando ahí y que con una potencial pérdida que nunca se sabe cuánto puede ser, porque después todo el mundo sabe que hay un barco que no entró, que esto que el otro, que ya también lo habíamos vivido con la soja del 2004. Entonces conseguimos una gente amiga en China, justamente nos encontramos en Carmelo, tuvimos unas reuniones muy buenas ahí y encaramos el proyecto del sorgo. El barco al principio nos hicieron el tema de las plagas, el SENASA precinta el silo, primero saca muestras, precinta el silo, esperamos las muestras que estén ok y a partir de ahí dice, bueno, este silo sí, este silo no, este silo sí, lo cual lo hacía sumamente engorroso, pero así empezamos. Hasta que, bueno, el primer año fueron 4 barcos, al año siguiente fueron 8 barcos, el año pasado fueron 800.000 toneladas, nosotros como empresa, de los 2,5 millones que dice, que vi en lo que pusiste, Jesús. Y la verdad que este año ya el sorgo pasa a ser como un cultivo de vuelta, no diría como la soja, pero parecido. Por eso es como que si yo les tuviera que dar un consejo a ustedes, es como ustedes están como que lo que nosotros ya pasamos. Y si bien da un poquito de respeto, se puede, digamos. Ustedes hoy están exportando soja a China, tienen la plaga del sorgo alepense, que es el mismo sorgo, digamos. Lo tiene el protocolo de China con la soja. Y hoy ustedes están exportando una cantidad impresionante de soja por Palmira, Montevideo. Entonces, el protocolo por ahí al principio cuesta que arranque y hacerle esa vueltita de rosca, pero termina saliendo y Sí, no es tan... no hay que asustarse con Claro. el listado de plagas. O sea, el sorgo de Alepo, que es un problema en Argentina y que también lo debe ser en Uruguay, lo más cómico del asunto es que los chinos lo tienen por todos lados, pero te lo meten igual en el protocolo. Entonces, la disputa oficial nuestra siempre fue, los exportadores nos decían, bueno, consigan que haya una tolerancia mayor de sorgo de Alepo cada 100 gramos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hicimos un trabajo con el SENASA, un monitoreo bastante importante durante 5 años, y le demostramos a los chinos que si tuviéramos 10 semillas cada 100 gramos, Argentina no tendría ningún problema y no tendríamos que caer en todo este esquema teórico de limpieza y zarandeo que después en los grandes puertos es imposible de llevar a cabo porque los puertos son de empresas privadas que lo único que buscan es el movimiento y girar el silo, ¿no? Cuanto más veces giren la terminal por año, más ganan. Entonces tener, como decía Martín, que meter el sorgo en silos, revisarlo, precintar, y ir haciendo así para una terminal portuaria no es negocio y es difícil conseguir. A partir de ese problema que tuvieron con Australia, los chinos empezaron a aflojar un poco y SENASA
empezó a aflojar un poco, pero nunca conseguimos formalmente por escrito que nos dieran una mayor tolerancia. Sí teníamos 3 semillas cada 100 gramos, teóricamente al principio, y lo pudimos pasar a 6, pero todo informal, digamos. Y acá hay un problema comercial que Martín lo puede explicar bien, que es, y lo vamos a ver ahora al final con los contratos, cómo hacer el contrato, porque no tenés que vender nunca costo y flete. Pues si vendés costo y flete, vas a generarte un problema de estar enganchado en el riesgo, en la descarga, que no sabés nunca cómo puede actuar un funcionario chino y obligarte a un tratamiento a la descarga carísimo, que aparte es medio imposible porque zarandear del sorgo de Alepo al sorgo, no sé, Martín. Sí, habíamos averiguado por una máquina para hacerlo y era bastante poco eficiente. Entonces desistimos, la queríamos poner en la noria del puerto, estuvimos investigando un poco, pero los ritmos eran malísimos y la terminal pasaba a trabajar de una forma muy lenta, entonces no valía la pena. Entonces buscamos esta terminal que tenía muchos hilos y entresilos, y en esos hilos y entresilos íbamos haciendo la separación, pero en función de los camiones y cómo los iban calando al inicio. Pero en definitiva, hoy el mecanismo está mucho más aceitado y todo este proceso que nos llevó 4 o 5 años se logró hacer. Y la verdad que el sorgo como producto fue un producto muy noble, muy, digamos, es un grano bastante rústico en cuanto al clima. Por eso lo que decía Jesús del tema de donde se planta, no necesita tanta agua, es bastante gauchito en la reacción, agronómicamente hablando, y genera cobertura, que es lo que buscan los productores. Entonces, lo que nosotros también vemos como comerciales es que si el sorgo no tiene un premio o si el sorgo no tiene un buen precio, el productor no lo vende. Hoy estamos con una producción de 4 millones de toneladas y va vendiendo 1 millón de toneladas. El año pasado, 4 millones de toneladas y habrá vendido 2 millones y medio. Siempre hay algo que se nos escurre en los dedos, que no entendemos a dónde está, pero es que se los come para las vacas o no lo trae al circuito comercial. Entonces ese es el otro tema también a tener en cuenta. Es un producto que no es tan líquido y tiene sus particularidades comerciales, pero del lado agronómico y de precio hoy está compitiendo muy bien, digamos. Una cosa, y ya que hay funcionarios acá del Ministerio de Agricultura, a mí cuando me tocó ser funcionario del Ministerio, muchas veces el SENASA o los servicios sanitarios no son muy flexibles a las estrategias políticas. Entonces, siempre tienen miedo, miedo y miedo. Generalmente los domina el miedo. Y bueno, ellos emiten, por ejemplo, este certificado fitosanitario para sorgo China, donde dicen que cumple con todos los requisitos del protocolo, tal y tal. Entonces, yo creo que si van a hacer un plan, tienen que sentarse ambos organismos, no sé, acá en Uruguay, ¿cómo se llama el organismo sanitario? Pero tienen que tener una política común que nosotros logramos vencer recién ahí por el 2017. El SENASA, yo los presioné mucho porque mi función como subsecretario de mercados era abrir mercados, ¿no?
y decir, no sea más papista que el Papa, ¿viste? Y nos pasa en muchos productos eso, que a veces el SENASA te frena negocios por querer ser, no, porque esto no cumple con lo que hemos firmado de protocolos, pero hay que tener cierta flexibilidad para ayudar a la actividad privada a que logre su cometido. El Estado tiene que ser socio de la actividad privada. Y esto en Argentina cambia mucho la visión según quién esté en el poder. Actualmente nosotros tenemos un gobierno que piensa que la actividad privada es enemiga de la sociedad o enemiga del Estado, entonces todos son trabas a la actividad privada. Durante nuestro gobierno teníamos una visión completamente distinta. Nosotros tenemos que apoyar a la actividad privada para que cumpla su cometido, que es exportar, obtener más divisas, buscar alternativas. Y el Uruguay tiene esta mentalidad en este momento de ir para adelante, de fomentar la actividad privada, las exportaciones. Yo creo que es un buen punto de partida para que ustedes empiecen con el sorgo a China, pero ya digo, el Ministerio de Agricultura tiene que tener bien claro que el servicio sanitario tiene que cumplir las normas, pero teniendo claro que el objetivo del país es exportar sorgo a China y no ponerle a la actividad privada a veces trabas por demás. Bueno, me parece que me fui a otro terreno, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son. Bueno, un poco, Martín, si querés hablar de la calidad del sorgo que nosotros, cómo vendemos la calidad, las especificaciones de calidad china. Bueno, el estándar que se vende es humedad. Lo que acá hay que mirar con más detenimiento es la humedad y el tema del tanino. Esas son las cosas así más significativas. En el resto hay alguna divergencia entre lo que es el estándar argentino local y el estándar exportación. Lo que es el grado 2 y el grado 1, eso genera cierto ruido, pero es algo en lo que se está trabajando con las cámaras de cereales, que son las que hacen los análisis, ¿no? El tanino es lo que genera cierto amargor para la ración animal y eso nosotros lo conseguimos vender al 1,5. Otros países lo toman al 1. Eso es algo para discutir, pero si el sorgo de ustedes tiene 1, está buenísimo, es una buena característica. Yo no sé si el clima de acá es parecido a Entre Ríos, tiene que ser un sorgo con tanino alto. Pues no sé, yo tengo amigos que producen en Entre Ríos lo que es las palomas, es terrible. Es terrible, en Entre Ríos las palomas te hacen de goma el cultivo. Entonces el tanino, el pájaro le tiene un cierto rechazo, no sé si por olor o porque le cae mal en la digestión, no lo sé, no hablé todavía con una paloma como para que me lo explique, pero te defiende un poco más de los pájaros, ¿no? Que suena gracioso decir el tema de los pájaros, pero hoy en día, con todo movimientos ambientalistas, yo no me opongo, obviamente hay que defender la fauna, la flora, pero nosotros en Argentina tenemos cada cosa. Si vos querés combatir la cotorra, querés combatir la paloma, incluso en el sur, el guanaco y los zorros. No podés matar a un animal porque te pegan el grito en el cielo los ambientalistas. Entonces vos, en el caso de la agricultura, el girasol también es bastante atacado por los pájaros. Entonces, es toda una lucha, ¿no? Que
Nosotros en la Patagonia tenemos jaurías de lobos y de zorros salvajes que no se pueden matar. A ese punto hemos llegado. En fin, perdonen que me voy de tema, pero son cosas que hay que mencionar, ¿no? De si vamos en Uruguay, van a ir a un proyecto de 50.000, 100.000 hectáreas de sorgo, tienen que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. No, el tema que es acá lo más importante es el fitosanitario. El fitosanitario, no sé si están todos familiarizados, pero es un convenio de un país a otro país y donde el organismo sanitario del país que originó la mercadería emite ese fitosanitario diciendo, che, lo que para vos es, no sé, blanco, para mí también es blanco. Esas son las dos autoridades que se ponen de acuerdo, después de un montón de inspecciones y después de un montón de trabajo, llegan a un acuerdo. El problema como comercial es que uno en general carga el barco y después obtiene el fitosanitario. Y ese fue el mayor riesgo que nosotros experimentamos con el sorgo, porque teníamos el barco cargado, el barco ya andando y con el chino que ya había comprado el barco y dependiendo del organismo que tiene que emitir el papelito. Porque al final, sin ese papel, podemos tener de todo, pero no se cobra. Entonces, Se entiende, es un problema grave tener la mercadería a flote, como se dice, en viaje, y no tener del SENASA el fitosanitario y que te vengan después con cualquier idea en lo del SENASA. Por eso es importante, vuelvo a repetir, esa coinonía entre el Ministerio de Agricultura, el Servicio Sanitario Uruguayo y los productores, y los productores exportadores. Pues seguramente van a tener que empezar con contrato con productores, los que quieran exportar. Yo, por ejemplo, en este momento que exporto maíz Flint a Europa, que es el maíz que se usa para cereales de desayuno, es todo por contrato con productores. O sea, le entregamos la semilla, hacemos un contrato de que tienen la obligación de vendernos todo el producido. Yo creo que una de las ideas para los que vayan a exportar sorgo a China de Uruguay es empezar con contratos con productores, es decir, vos hacés 100 hectáreas o te doy la semilla o la comprás, no sé cómo es el tema de semilla de sorgo acá en el Uruguay, y te comprometés a entregarme todo el producido. Generalmente nosotros lo que hacemos es un precio de referencia que habrá que buscar qué precio de referencia se puede fijar en el Uruguay, más una prima para incentivarlos a que siembren sorgo. Podría ser base maíz, base marcado de maíz más una prima. Entonces de esa manera el productor va a estar incentivado para hacer el sorgo, vos te vas a asegurar un cierto volumen y vas a poder salir a venderle a los chinos una cierta cantidad. Pensá más o menos entre 22 y 24 toneladas va por container, depende del tipo de container. Si vos querés hacer, no sé, 2.000 toneladas, vas a tener que tener a 5.000 kilos 400 hectáreas, ¿no? De sorgo más o menos. ¿Sí? ¿Me dio la cuenta? Sí. 5 por 4, sí. 400 hectáreas. Entonces, por ahí podés hacer con 5 productores o con 6 productores, lo que diga, contrato ya hecho previamente a la siembra con ellos, de que vos se lo vas a comprar y que le vas a asegurar una prima sobre el precio de maíz. ¿Y te puedes cubrir o no, Martín? En Chicago. Bueno, vamos al tema contratos. Ahí está. Hay muchos potenciales compradores chinos, ¿no? Dan vuelta como cientos de compradores chinos. Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tratar de vender a gente seria. ¿Cómo sabes que es gente seria, Martín? No sé. ¿Cómo no sabes? No, bueno, eso en función de, hay referencias, hay que ver con quién trabajan, qué antecedentes. Hay mucho trader también en el medio, ¿no? Hay que ver cuál es el uso final. Hay que hacer un poco de investigación desde ese lugar. Ver para qué zona va. Hay que tratar de- de hacer un poquito de trabajo desde ese lugar. Sí, pero Caen todo el tiempo mensajes, mails, vía de la embajada o por las embajadas o por contactos fuera de lo común que a veces no, no hay que como darle. que hay dos tipos de compradores. Están los grandes para volúmenes grandes, son en general empresas que alguna vinculación tienen con el Estado chino o son multinacionales, vinculadas con multinacionales. Y después están todos los que buscan así negocios de container. Hay que tener cuidado con cómo se vende, ¿no? Y cómo cobras. Este, yo siempre ahí, que empecé con el negocio de container, este, las cartas de crédito de China, los chinos son medio reacios a abrir cartas de crédito, cada vez se usan menos las cartas de crédito en el mundo, pero hay que pedirles un adelanto, para mí, ¿no? Un adelanto, poner 10-20%, si no te quieren abrir una carta de crédito. Las cartas de crédito que te abren de bancos chinos son de primera, porque los bancos chinos son de primera línea. No sé cómo vendés vos volúmenes grandes, los barcos contra documentos Contra vendés. documentos. Contra documentos. Por eso cuando vendés contra documentos tenés que tener seguridad de que la contraparte te va a pagar, porque vos mandás los documentos vía bancaria, los mandás, está bien, el tipo no puede retirar los documentos del banco si no te paga, pero eh, si el barco llega y los tipos no pagaron, aunque vos le vendiste FOB, algunos problemitas te empiezan a caer a vos, ¿no? Y después, ¿qué otros problemas hay en los contratos con los chinos? ¿Cómo haces con los precios, Martín? Bueno, lo más importante es el tema de, primero, de ponerse el contrato en algunas cosas técnicas. Eh, es muy importante el tema del pago, cómo va a ser el pago. En general, en el comercio internacional lo que uno trata es de, digamos, la propiedad de la mercadería es del que la cargó hasta que se paga. Eso se hace a través del canal bancario. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando eran los ladrillos de sal, que había que ponerlo en la mesa, el otro pagaba y después recién lo otro retiraba. Lo mismo con los bancos y eso funciona bien. Pero bueno, ¿Cómo los ladrillos de sal, cómo era? bueno, yo- No, no, sí, sí. y por eso cuando al día de hoy uno dice poner la sal en la mesa, es porque antes la sal era tan cara que el que traía el ladrillo de sal lo tenía que poner en la mesa y el otro le pagaba y el otro lo levantaba. Porque si se le pasaba al otro se podía caer y había un problema. Lo mismo con los documentos. Los documentos se ponen en el banco, se recibe el pago y el banco lo libera. Es como que no interviene ninguna de las dos partes, solo el banco. Eh, el banco hace la de garante de la operación. Nosotros tratamos de trabajar con los bancos chinos, con el ICBC y con el HSBC también, para de alguna forma nos hacen algún filtro de las contrapartes. ¿Y cómo vendemos? Por ejemplo, si yo soy un exportador uruguayo o un productor que me quiero meter en este negocio y quiero sembrar ahora para embarcar, no sé, en abril, mayo. ¿Cómo le vendo a los chinos? Porque muchas veces si yo le voy con un flat price no lo quieren, no te lo aceptan.
El americano se vende en premios bajo Chicago y el argentino se vende a precio, flat. Tienen que considerar que cuando vendan posiciones muy diferidas, si venden flat hay un riesgo un poco mayor, ¿no? Porque si los precios fluctúan mucho, quedan enganchados o a un precio potencialmente barato o a un precio potencialmente caro. Y si es caro, si conocen a su contraparte está bien, y si no pueden tener un problema o que no les abran la carta de crédito o que después le digan no quiero el contrato, en fin. Y si no, hacerlo en premios bajo Chicago como es la soja actualmente. Perfecto. Bueno, este era un poco el panorama que queríamos pintar, pero más abierto a las preguntas, ¿no es cierto? Esta presentación nosotros se la dejamos ya hasta acá, la tienen. Yo creo que vale la pena que se la repartan a cada uno de los asistentes. Aunque no parezca, hicimos todo un trabajito para hacer los numeritos de todo, pero ahora lo que queremos es que nos hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias para clarificar. Hola. Bueno, gracias Martín, gracias Jesús. Y un poco siguiendo lo que tú planteabas, para mí lo interesante, y acá que estamos como entre casa, poder a los que participaron, a los que están acá presentes, hacer preguntas, que me parece que es lo más importante, aprovechar que están acá. Y yo la primera pregunta que le digo es cómo ven ustedes la diferencia, porque Argentina hoy tiene solamente para consumo animal. ¿Cómo ven la ventaja de que además Uruguay tiene la posibilidad del consumo humano, ¿no? No, sí, nuestro protocolo es para forraje, ¿no? Yo sé que en definitiva, aunque Martín va a decir que no, sé que mucho del sorgo que entra en China se procesa, se fermenta para hacer el baijiu. Pero es muy bueno tener el doble protocolo que tienen ustedes porque les permite obtener un premium, ¿no? Bueno, en una de las hojas que puso, no anda. La diferencia era $100, no sé si la vieron. Costo y flete china era $100. El americano contra el argentino. Uno es forrajero, el otro es para consumo humano. $100 por tonelada. Obviamente hay algún otro componente ahí, no es todo, pero es bastante plata la diferencia. Así que esa es una obtención de los que trabajaron en el protocolo muy buena y los felicito, porque va a permitir que ustedes puedan hacer negocios para consumo humano, que no solamente es por el tema de la producción de alcohol, sino, como decíamos antes, se trabaja la harina de sorgo para hacer tortillas y algún tipo de cuscús también que pueden comer en China y en los países asiáticos también. Bien, entonces, a ver, si hay alguna pregunta, le pasamos el micrófono y que hagan alguna consulta para... ¿Ya? ¿Daniel? Vamos, muchachos. Allá hay una pregunta, o sea, al fondo. Anímense, que estamos para clarificar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Justo recién comentaron el tema de consumo humano de sorgo. Entiendo que el sorgo de alto tanino, que ustedes hablaban de ese tema recién, el sorgo de alto tanino está buscado en China para consumo humano y tiene un sobreprecio. ¿Hay algo de cierto en eso? Entiendo que no.
no les sabría contestar. El alto tanino no es un problema en China, sí lo es en Japón. De hecho, los estándares de tanino nuestro eran 1% y los chinos aceptaron el 1,5%. Hay mucha diferencia entre el consumo humano y el consumo forrajero. Eso sí le puedo decir. Del tanino, no, le mentiría. Creo que el tanino afecta un poco la digestión del animal que lo consume como forraje, ¿no? En el caso de consumo humano, al haber un proceso industrial, en el caso de que sea para alcohol, yo supongo que esos problemas que puede generar en la digestión animal el tanino desaparecen. Buenos días, gracias por la presentación. La pregunta es desde el punto de vista del establecimiento del cultivo en Argentina. El protocolo firmado con China fue un factor de mayor diversificación por la incorporación en la rotación de los cultivos. Fue una oportunidad de expandir el área, se generó una corriente de negocios que colaboró con que ese cultivo se expandiera en la Argentina. Un poco cuál fue la génesis de... No, por la cifra que yo mostré te vas a dar cuenta que no tanto. Lo que hizo es que el sorgo se presentó como una oportunidad comercial y entonces el productor que normalmente derivaba al consumo animal sorgo, debido a los precios que le pagaban acá los muchachos, que eran muy atractivos, en lugar de dedicar ese sorgo a forraje animal, lo cosecharon para entregarlo a los exportadores. Básicamente eso, no afectó demasiado, Martín. Para complementar, lo que pasó fue que también el precio del maíz subió mucho y en Argentina, como tenemos impuestos de exportación que son muy desiguales, hoy el maíz paga el 12%, el sorgo paga el 12% y la soja paga el 33%. Eso generó un aumento del área de maíz impresionante. El maíz hoy debe estar con un área de 7,5 millones, soja 16,5 y sorgo no llega a 1 millón de hectáreas. Es decir, el sorgo, si bien tuvo un veranito por la incorporación del protocolo, también tuvo de alguna forma que competir contra su primo el maíz, que tuvo un beneficio fiscal muy grande contra la soja y los precios internacionales que en el maíz fueron impresionantes. Hoy incluso estamos viendo una cierta estabilidad en la producción de maíz en detrimento de la soja. Que la soja hemos llegado a producir 60 millones de toneladas y hoy estamos con la seca 42 y el maíz está estable en 50 millones. Sí, yo creo que acá otra de las ventajas del Uruguay, que es una maravilla, que no tienen ni derecho de exportación que pagamos en la Argentina y tienen dólar libre. Nosotros tenemos una brecha cambiaria del 100% y los productos agrícolas pagan derecho de exportación, más todas las trabas que tenemos de cupos, de permisos, etcétera. Y yo creo que el sorgo, vuelvo a repetir, acá tienen que ver las zonas más marginales, donde el maíz no rinda tanto, para instalar este proyecto de sorgo y incentivar, yendo por ahí en la negociación con los chinos por el lado del consumo humano, de tratar de sacar una prima por ahí y trasladarle al productor uruguayo algo de esa prima, que no se la coma todo el exportador. También pueden armar alguna cooperativa de productores para hacer los primeros embarques. Y yo creo que las autoridades, el ministerio, junto con el servicio sanitario,
tienen que ayudar a que haya un grupo de pioneros, qué sé yo, 10, 20 productores que se quieran juntar y algún exportador pueden ir recurrir a Maggi, si quieren, que ya tiene todo armado, para que los ayude a hacer las primeras exportaciones en containers, que por otro lado, containers van a conseguir más fácil en Uruguay de lo que nosotros conseguimos en Argentina. A ver, una pregunta por allá. Buen día, es una pregunta para Leonardo más bien. ¿En qué fechas está previsto tenerlo operativo, el protocolo, como para registrar las empresas exportadoras y demás? La última comunicación que tuvimos, que fue del día martes, puede corregirme Adriana ahí, pero estaría pronto para la firma del ministro, y cuando eso ocurra, ¿qué fecha no podemos? Ahí inmediatamente después que eso ocurra ya se pueden inscribir las empresas, pero esperemos que sea muy rápido. Esperábamos que fuera más rápido, pero bueno, China tiene esos tiempos y esas cosas que es bravo decir cuándo. Esperemos que sea a la brevedad y les vamos a avisar para que se puedan ir inscribiendo. Dentro del próximo mes. Porque ¿cuándo es la fecha límite para sembrar sorgo? Y bueno, noviembre, acá sembramos en noviembre. Bueno, habría que tenerlo antes, que se inscriban las empresas y que haya que nazca esta cooperativa o algún exportador que tome la bandera para liderar este proyecto ya este año. No dejen pasar el tiempo. Sí. Buen día. Quería saber si en China pagan algún tipo de arancel el sorgo. El sorgo argentino no paga arancel. El sorgo australiano sí, por eso que comenté yo de la pelea comercial que hubo con Australia por temas políticos. Para Leonardo la pregunta, buen día. ¿Qué tan diferente es el protocolo que tiene Uruguay o que tendrá Uruguay con el que describían recién aquí en la mesa que tiene Argentina? Bueno, Y ya aprovechar también la pregunta si hay arancel para el sorgo uruguayo en China. Bien, la principal diferencia que tenemos con el protocolo argentino es que el nuestro es para consumo humano y para consumo animal, que ellos solamente tienen para consumo animal. Y la otra importante es que tenemos menos cantidad de plagas de las que tiene Argentina también. Por ese lado serían más beneficioso, digamos, el nuestro que el de ellos. Y después Faltó ahí en mi listado otra plaga, la última, que es la Argentinium plagus. Sí. Entonces, nosotros creemos que si ellos lograron hacerlo, para nosotros de alguna manera es más accesible. Tenemos la mitad de las plagas y enfermedades que tienen ellos. En cuanto a los aranceles, no sé, Adriana, si tenemos, creo que 3% serían los aranceles que tiene la exportación de sorgo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista del desarrollo, digamos, del punto de vista de la semilla, si hubo algún camino ahí que fueron mejorando la calidad o cómo hicieron esa demanda que pedía el mercado chino, digamos, si fueron mejorando eso o cualquiera siembra cualquier tipo de sorgo y después lo van entregando. ¿Cómo han manejado ese tipo de situación? No ha habido un desarrollo especial es el sorgo de siempre, que se siembra con el objetivo de forraje que se usa para exportación. Ha habido hay un semillero argentino que trabaja otro tipo de sorgo con mayor contenido de alcohol, que tiene la idea de llevarlo al norte para hacer bioetanol, pero no está muy avanzado eso. Pero no hay una inversión
como puede darse en maíz o en soja o mismo en trigo, de desarrollos de nuevas semillas de sorgo, ¿no? No sé acá qué tipo de semilla, de qué origen usan para el sorgo. Supongo que es lo que viene los hijos de los padres, ¿no? Los nietos, los bisnietos. Bueno, ahí comentar un poquito de una reunión que tuvimos con INASE, recién lo vi a Daniel que estaba por ahí, pero comentarles a aquellos que quieran empezar con algún tema de negocios, hemos tenido alguna consulta, hay algunas empresas chinas, algunos importadores chinos que están pretendiendo traer algún tipo de semilla para probar acá, que son lo que ellos están requiriendo. Nosotros, para que sepan, estamos haciendo todo lo que sea facilitar el ingreso para probar esas variedades, para que la puedan plantar. Alguno que tenga actualmente, que lo haga rápidamente, que se ponga en contacto con nosotros y con INASE y bueno, vamos a poder permitir sembrar hasta 20 hectáreas para que puedan de alguna manera enviar esas muestras de calidad y después obviamente al mismo tiempo ir con todos los procesos que requiere INASE para que esa variedad se quede habilitada para la venta en Uruguay. En ese tema nosotros también somos muy lentos. Mirá, me salgo un poco del sorgo. India es un gran mercado, ¿no? Y yo amo ese mercado. Es un mercado fundamental para legumbres. Por ejemplo, acá en Uruguay algo de arveja supongo que se puede hacer. En lugar de trigo, arveja amarilla. Y traer semillas nuevas a la Argentina, tenés que meter la cabeza en un balde de hielo durante noches por todos los trámites que hay que hacer y los impedimentos. No, que te pueden traer plagas del exterior. Tardás 5 años para traer. Yo no conseguí que se trajera oficialmente el garbanzo DESI, que es el que demanda China. Extraoficialmente, como todo lo que sucede muchas veces en mi país, entró por izquierda, entonces se está sembrando el garbanzo DESI. Pero los trámites que hay que hacer para traer una semilla... Aclarar que tiene que venir con el certificado fitosanitario, ¿no? La semilla que ingresa tiene que tener eso para poder ingresar. Sin duda... pero obviamente que estamos alentando a quien quiera traer la semilla, que haga las gestiones, que venga con el certificado correspondiente, que está libre de esas plagas que Uruguay también requiere, y ahí sí ya pueden probar cómo funciona esa variedad y sobre todo que el producto final que pueda enviarse a China y que puedan probar la calidad, ¿no? Adriana. Quería rectificar una cosa, primero que es un 2%, no un 3% el arancel. Y la otra cosa que les quería preguntar es, tú dijiste que los contratos los cierran a flat price. Mi pregunta es, en el caso de que lo quieras hacer con prima, siendo que el sorgo no cotiza en CBOT, ¿lo harías bajo el maíz? Sí. El sorgo americano es bajo el maíz. Bueno, más que una pregunta es un poco un mensaje, ¿no? Digamos, primero agradecerle a los disertantes que nos hayan acompañado, hayan compartido la experiencia, pero en realidad nuestro objetivo fundamentalmente era, una vez que he logrado el paso esencial que es el protocolo, es instalar la discusión de la conveniencia del cultivo del sorgo en Uruguay. Y también en el entendido que esto abre una oportunidad de expansión del área de cultivos a áreas no tan tradicionales, por la baja exigencia que tiene el propio grano, y que además puede ser útil en mejorar las opciones de rotación de cultivos que tenemos hoy. A nosotros nos parece que es muy importante, vista la experiencia argentina, y por eso la invitación a los expertos que han sufrido todo el camino, y ganar y no cometer los mismos errores, que ante el desconocimiento uno comete errores. Por eso la oportunidad de aprovechar la ocasión para hacer o aclarar todas las dudas
y la importancia que a nuestro criterio tiene de poder estar presentes ya con la cosecha de la zafra que se avecina. Es decir, no perder tiempo, por lo menos para hacer o intentar establecer contratos de prueba, porque con eso vamos a estar ganando un año en lo que es el establecimiento del cultivo. Y el afianzamiento de una corriente comercial que además tiene algunas ventajas del punto de vista de la negociación. El sorgo también aquí siempre fue un cultivo un poco marginal y de uso propio, pero acá le estamos poniendo la real demanda del commodity con un valor agregado del punto de vista del consumo humano. Entonces me parece que es de gran valor, porque también en la formación del precio aquí en Uruguay el sorgo era un producto residual. Había mucho sorgo y no valía nada. Había escasez de maíz y el sorgo valía. Entonces era muy sujeto a lo que ocurría en otros cultivos y era una oferta y demanda muy variable. Por lo tanto, ese es el mayor desestímulo para que el productor no se especialice en esa producción. También es cierto que no tenemos materiales genéticos muy desarrollados. Debiéramos trabajar un poco más en la medida que haya una corriente comercial permanente, como puede ser el caso de China. Por eso creo que es muy importante para el Uruguay la firma de este protocolo que abre una oportunidad de una corriente de negocios y que ojalá los actores privados... Nosotros hicimos nuestra parte. Ahora que a los actores privados les toca actuar, nosotros respaldar, autorizar con todas las seguridades la importación de los materiales y ayudar a los agentes privados que hagan su plan de negocio, sus contratos, preservando, salvaguardando el interés general de que tenemos que tratar de ser estrictos en el cumplimiento de lo que nosotros nos comprometemos. Estamos de acuerdo que el protocolo dice cero Alepo y ese es el temor, pero también hay muchas zonas del país que no tienen la infectación del Alepo. Y sin ni hablar de las nuevas fronteras agrícolas que podemos incorporar, donde ahí no va a haber mayor riesgo. Y me parece bien interesante el acuerdo que han llegado en una corriente comercial en establecer un parámetro de cantidad de semillas por gramo. Eso es una seguridad que salvaguarda frente a lo que está escrito en el protocolo, que es cero. Y es el miedo que muchas veces la gente tiene respecto a un eventual rechazo. Pero como lo dijeron los disertantes, también en soja tenemos parámetros muy exigentes que en la medida que existe una corriente de confianza con las autoridades chinas y que se hacen las primeras pruebas, lógicamente que todo se torna un poco más flexible, si bien todos sabemos que cuando la autoridad del GAC te detecta algo y se agarra del protocolo, no hay mucha discusión. No. Evidentemente que hay un riesgo y por lo tanto me parece que tenemos que ser muy prolijos en la conformación de lo que es el producto exportable, pero me parece que pasamos a otro estándar, pasamos de un valor residual y de algo que no tiene estímulo ni continuidad, porque cuando hay incertidumbre el productor no se larga a producir y a especializarse en el producto. Ahora me parece sí tenemos una demanda de características estructurales que tiene una gama de forraje y consumo humano que va hacia a lo que puede ser unas zonas productivas que no requieren tanta especialización, y entre nosotros es un cultivo barato, es un cultivo barato. Sí, el costo de producción es barato. El costo de producción es barato. Exacto, es muy barato. Entonces, evidentemente, si esto significa que el gap que siempre existió entre el valor del maíz y el valor del sorgo se achica, porque vamos enganchados en el valor del maíz, bueno, ahí creo que tenemos una linda oportunidad para diversificar en un cultivo de verano. Así que bueno, de mi parte muchas gracias por el aporte de ustedes.